Bueno, para. Si vos no sos millennial, no te sientas excluido de este video. Déjame entrar. Se llama 17 de octubre para millennials, pero no porque pensamos en microsegmentarlo para esa franja etaria. ¡Ah, me hace re mal! Sino simplemente porque queremos acercarnos, o intentar acercarnos al menos, al lenguaje y la velocidad de estos tiempos. Probablemente fracasemos, puede ser, pero no importa, lo vamos a intentar. ¿Vamos? Bueno, 17 de octubre, fecha fundamental para la historia argentina, para la historia latinoamericana y para la historia universal. ¿No será mucho? No, no es mucho, porque fíjate que ese día, 17 de octubre de 1945, nació el peronismo. Oídos la más maravillosa música que para mí es la palabra del pueblo argentino. Me sumé a las luchas políticas creyendo en valores y convicciones a las que no pienso dejar en la puerta de entrada de la Casa Rosada. Mujer argentina y después me hice peronista. Con eso alcanza y sobra. Somos leales a los más postergados. Somos leales a la construcción de un sueño colectivo. Somos leales a un proyecto nacional y popular. Que dejen el camino girones de mi vida, yo sé que ustedes recogerán mi nombre y lo llevarán como bandera a la victoria. Pero eso lo sabe todo el mundo, ¿ok? 17 de octubre nació el peronismo. ¿Pero qué pasó exactamente ese día? Es decir, fue el pueblo a la plaza, miles, millones, pidieron por la libertad de Perón, metieron las patas en la fuente, Perón salió al balcón, cantaron el himno, ¡viva Perón!, cambió la historia argentina para siempre. Ok, pero ¿cómo fue que sucedió todo eso exactamente? Arranquemos por el principio. Contextualicemos un poco. En 1929, la bolsa de Estados Unidos quiebra y el capitalismo colapsa. Y acá en la Argentina se lleva puesto al gobierno de Hipólito Yrigoyen, que no le encuentra la vuelta a la crisis mundial porque estaba bastante viejo y porque era radical también. ¿Está mal esto que digan o no? Le hacen un golpe de estado a Yrigoyen y ahí arranca lo que se conoce como la década infame, que fueron básicamente gobiernos conservadores que en nombre de la democracia se choreaban las elecciones. ¡Qué gran idea! ¿Cómo no se me había ocurrido? Pero digamos, está bueno aclararlo. No es que, viste, se las choreaban con carpa, no sé, se dibujaban un telegrama, se las llevaban a electricidad y aprovechaban en medio de un sabotaje para choreárselas. No, se las choreaban ahí en cafetería en medio de todo el mundo, ¿entendés? O sea, sin ningún tipo de decoro. Y lo hicieron durante bastante tiempo, más de 10 años. Por eso la década, ¿no? Esa aclaración quizás esté de más. En este escenario, y ya con la Segunda Guerra Mundial desatada, en junio de 1943, un grupo de militares nacionalistas da un golpe de estado acá para ponerle fin al fraude y la corrupción y los gobiernos de mierda de la década infame. Entre estos militares hay un coronel que muy rápidamente se va a convertir en uno de los hombres fuertes del gobierno y en el blanco principal de las críticas de la oposición: Juan Domingo Perón. En este gobierno, Perón pide hacerse cargo del Departamento Nacional de Trabajo, una dependencia estatal bastante intrascendente hasta el momento, que se ocupaba de atender asuntos laborales y sindicales. Digo hasta el momento porque a las pocas semanas de que la agarra Perón es elevada de rango la dirección y pasa a ser Secretaría Nacional de Trabajo y Previsión. Y reúne bajo su dependencia distintas áreas vinculadas a la problemática social y laboral. Salarios, sistema de jubilaciones, higiene y salud industrial, vivienda, migraciones, asuntos indígenas, entre otras. Desde esa secretaría Perón empieza a construir su vínculo con los trabajadores y los sindicatos y empieza también a delinear lo que sería la base fundamental del peronismo: la justicia social. Podemos decir con legítimo orgullo que trabajando juntos hemos construido sobre la vieja Argentina injusta, vendida y traicionada, esta nueva Argentina justa, libre y soberana. ¿Qué hizo Perón desde la Secretaría de Trabajo y Previsión? ¿Qué no hizo? Sería la pregunta correcta. Es importante aclarar una cosa. En esa época los trabajadores vivían en condiciones muy deplorables. Para que se den una idea, el 60% de las familias trabajadoras de las grandes ciudades
vivían en una habitación. Tampoco había una gran organización sindical, apenas el 20% de los trabajadores urbanos estaban sindicalizados, es decir, tenían algún tipo de organización gremial. Pero nadie atendía sus reclamos y la protesta social era sistemáticamente reprimida. Es decir, que había crecido la actividad industrial durante la década del 30, pero no había mejorado la calidad de vida de los trabajadores. Perón, básicamente, inventó el país. No, mentira. Perón básicamente metió al Estado en las empresas y las obligó a concretar los reclamos históricos de los trabajadores. Indemnización por despido, vacaciones pagas, aguinaldo, jubilación. Y uno de los mayores logros que generó mucha controversia fue el Estatuto del Peón Rural. Actividad que era legislada por primera vez en la historia, es decir, estaba legislando el trabajo en el campo, afectando los intereses de un sector cuya inclinación hacia el esclavismo, bueno, conocemos, ¿no? Hasta el día de hoy. Y obligamos a todo el mundo a poner un salario, porque 10 pesos no era un salario. En fin, se produjo en el campo nuestro un gran alboroto. La primera carta que recibí fue de mi madre, que tenía una estancia en la Patagonia, que me decía: si vos crees que yo le puedo pagar 150 pesos a los peones, te has vuelto loco. A renglón seguido le contesté: si no podés pagar, tenés que dejarlos que vayan a otra parte donde le paguen. En vez de tener 20 peones, tenés 10, pero pagalos por lo menos. Estas políticas movilizaron, por supuesto, el apoyo de los trabajadores, pero también generaron el rechazo de la oligarquía y de la oposición política. Es indudable, señores, que si seguimos jugando a los bandos, terminaremos por pelear. Y es indudable también que en esa pelea ninguno tendrá que ganar, sino todos tendrán que perder. Y es evidente que en este momento se está jugando con fuego. Lo saben ustedes, lo sé yo, y lo sabe todo el país. Nosotros somos hombres profesionales de la lucha. Somos hombres educados para luchar. Y pueden tener ustedes la seguridad más absoluta de que si somos provocados a esa lucha, iremos a ella con la decisión de no perderla. Bueno, a esta altura, salvo los trabajadores y las trabajadoras, a Perón se lo querían cargar todos. Los sectores económicos, los partidos políticos conservadores, la izquierda, la iglesia, Infobae, Majul, Fernando Iglesias, tu tía, Mirta Legrand, Alfonsín, en fin. Y por supuesto todos cuentan con el apoyo de ¿quién? ¿De quién? ¿Quién falta? ¡Correcto! La embajada de los Estados Unidos, por supuesto, a través de este chabón Braden, que era como el delegado de la Casa Blanca acá en Argentina. Y con quien Perón va a plantear un abierto enfrentamiento. I would hope that the American people understand that the Argentinos are genuinely democratic and sincerely our friends. Para 1945 la agitación ya es total. El 19 de septiembre la oposición política unificada organiza su primer acto. Es una marcha en la ciudad de Buenos Aires a la cual acuden más de 200.000 personas. Acusan al gobierno de nazi, piden la destitución de Perón y exigen que el gobierno pase a manos de la Corte Suprema hasta las próximas elecciones. Es decir, le faltaba prender fuego barbijos nada más. También al interior del ejército hay un sector que empieza a presionar para concretar la salida de Perón del gobierno y de esa forma descomprimir un poco la conflictividad, y lo consiguen, porque el 9 de octubre de 1945 el peluche Edelmiro Farrell, que era el presidente, le pide a Perón su renuncia a todos los cargos, que en ese momento eran 3: ministro de Guerra, secretario de Trabajo y Previsión y vicepresidente. Perón renuncia y al día siguiente va a la secretaría para despedirse de los trabajadores y hay una multitud que marcha hacia la puerta del edificio para acompañarlo. Perón da un discurso y, escuchen esto, lo transmite por cadena nacional. Vos sabés que sí. Yo les pido que en esta lucha me escuchen. No se vence con violencia, se vence con inteligencia y organización. El 13 de octubre se lo llevan preso a la isla Martín García. Desde su celda mantiene entrevistas con miembros del gobierno, con dirigentes sindicales y le escribe esta carta a Evita. Mi tesoro adorado, desde el día que te dejé, allí, con el dolor más grande que puedas imaginar, no he podido tranquilizar mi triste corazón. Hoy sé cuánto te quiero y que no puedo vivir sin vos. ¿Qué me decís de Farrell? Un sinvergüenza. Así es la vida. Te encargo, le digas a Mercante que hable con Farrell para ver si me dejan tranquilo y nos vamos a Chubut a vivir los dos. Tesoro mío, tené calma y aprende a esperar. Esto terminará y la vida será nuestra. Con lo que yo he hecho, ya estoy justificado ante la historia y sé que el tiempo me dará la razón. Muchos, pero muchos besos y recuerdos para mi chinita querida. Firmado, Perón o Juan, como vos quieras.
Qué capo, Perón, por favor. A partir de ahí se empieza a armar una movilización social inédita, gigante, histórica. Los sindicatos más chicos son los primeros en iniciar las protestas. La CGT primero duda, pero después convoca un paro para el 18 de octubre, pero la movilización social se precipita y el 17 de octubre los trabajadores y las trabajadoras de todo el país, pero principalmente del conurbano bonaerense, irrumpen la ciudad de Buenos Aires para exigir la libertad de Perón. Desde las primeras horas de la mañana llegan al centro grupos y tienen todos un solo rumbo, la Plaza de Mayo. Al promediar el día, los grupos convertidos en una numerosa columna se encaminan al Hospital Militar, frente al cual permanecen reclamando la presencia del coronel Perón. Desde las primeras horas de la tarde se advierte en Plaza de Mayo nuevamente la afluencia creciente de público que llega desde los barrios suburbanos de la capital. Los manifestantes van agrupándose frente a la Casa Rosada y repiten a voz coreada sus aspiraciones. Era el subsuelo de la patria sublevado. Una de las características más zarpadas de esta movilización fue que era la primera vez que los trabajadores copaban masivamente el centro de la ciudad de Buenos Aires, que era el territorio exclusivo de las clases dominantes. La gran mayoría de los trabajadores que participaron de la manifestación del 17 de octubre conocieron el centro de la ciudad ese mismo día. Claro, imaginen lo que sentían los caretas que andaban por ahí, ¿no? En realidad no hace falta imaginarlo porque lo expresaron claramente. En aquellas jornadas surgió el término aluvión zoológico, que por supuesto lo dijo un radical, ¿no? También. Yo parece igual que tengo como un encono con los radicales, no es personal, ¿no? Y no creo que haya muchos radicales mirando este video. Ya ni siquiera hay muchos radicales. Bueno. Aluvión zoológico, como si fueran animales los que llegaban a Buenos Aires. Tal fue el impacto de esa experiencia que hasta los poetas de la época lo representaron. Silvino Campo escribió un poema en una revista que se llamaba Antinazi, no tenía ninguna metáfora, digamos, ¿no? Era muy poeta, pero la verdad que no se le caía una metáfora. Como tampoco tiene metáfora el título del poema, que era Esta primavera de 1945 en Buenos Aires. Ahora para ser poeta, bueno. Unas estrofas nomás dan cuenta de la vivencia de las clases altas en aquel día. He oído como en sueños a un tirano, con una quejumbrosa exultación, interrumpir la noche en un balcón, amenazando un trágico verano. Yo vi una turba histérica, incivil, que a la Casa Rosada se acercaba, mientras que en la memoria se mezclaba, como un recuerdo ya, el presente hostil. ¿Cómo puede ser tan gorila, no? ¿Quiénes eran los manifestantes? Principalmente trabajadores y trabajadoras muy jóvenes. Las crónicas de la época destacan que la mayoría no alcanzaba los 25 años y en las listas de las personas atendidas por lesiones en los centros de salud cercano abundan los menores de 20 años. Por fin, nuestros jóvenes se van a adueñar del espacio y van a recuperar el sentimiento de la doctrina peronista, militando y debatiendo políticas. Peronismo es la fe popular hecha un partido en torno a una causa de esperanza que faltaba en la patria. También fue inmensa la participación de las mujeres. Tengan presente que en esa época las mujeres no solamente no podían votar, ni mucho menos ejercer representaciones políticas, sino que tampoco podían disponer de sus bienes libremente, no tenían la patria potestad sobre sus hijos, incluso si querían viajar tenían que pedir la autorización a su marido. Sin embargo, muchísimas trabajadoras participaron de la movilización. Y no solo eso, sino que una de ellas, que era María Roldán, delegada sindical de un frigorífico de Berisso, habló desde el balcón de la Casa Rosada antes de que llegara Perón. Acá tiene que llegar el coronel, porque ya nosotros en el sindicato de la carne nos hemos juramentado todos que si él a las 12 de la noche no está acá en el palco con nosotros, seguiremos sin trabajar, paralizando el pueblo argentino. Pase lo que pase, la vida por Perón.
Cuentan que cuando empezó a circular la noticia de que Perón estaba en cana, había muchas fábricas en las cuales los patrones le decían a los trabajadores: ahora si querés derecho, querés el aguinaldo, anda a pedírselo a Perón. Y bueno, los trabajadores dijeron: dale, se lo voy a pedir a Perón, bancame acá, ya vengo. Y las horas pasaban y Perón no aparecía y la gente se impacientaba y los milicos no entendían nada y cada vez llegaba más gente y Perón no aparecía y los milicos no entendían nada y la gente no se iba y cada vez era más y a los milicos la gente en la calle no le gusta, pero la gente no se iba a ir hasta que no apareciera el Pocho y se ve que el peluchito de Farrell lo entendió porque ya de entrada a la noche dijo: bueno, más sí, tráiganlo a Perón por lo menos para que la monada se vaya a dormir. Entonces lo van a buscar a Perón, que estaba sopre, acordate, estaba sopre, ¿tá? Lo van a buscar a Perón a Martín García. Lo llevan primero al hospital militar y después lo llevan a Casa Rosada, donde se encuentra con Farrell. Perón se para enfrente de todos los ministros, de Farrell y de todos los ministros que habían operado para que lo rajaran. Se para ahí, los mira a todos y les dice: tengo los huevos que ustedes no tienen ni nunca tuvieron. Bueno, quizás no fue exactamente así, pero más o menos. En la casa de gobierno me encontré con el general Farrell, sus ministros, estaban los generales. Y me acuerdo que el general Farrell me dijo: bueno, pero dígame una cosa, ¿y qué es lo que cree usted que hay que hacer? Y dije: pero mi general, llama a las elecciones, ¿qué están esperando ustedes para llamar a elecciones? El general Farrell estuvo totalmente de acuerdo conmigo, y entonces él nomás allí me dijo: bueno, perfectamente, llamamos a elecciones. Llamamos, dice, miró así un poco al costado, dijo: llamamos en 3 meses. Uno de atrás le dijo: no, los padrones, que yo, bueno, ¿cuánto? Dijo esto, 6 meses. En 6 meses a elecciones, dijo Farrell. Yo me paré y le dije: bueno, mi general, palabra de honor, nos dimos la mano. Y bueno, le digo: me voy. Entonces dijo: déjese de embromar, venga, estos locos nos van a quemar la casa de gobierno, salga al balcón y háblale para que se vaya. Bueno, efectivamente, salí al balcón. Cuando llegué al balcón, y con todo el ajetreo del día, yo ni sabía lo que les iba a decir hacía como 1 millón de personas en la plaza. Y Perón salió al balcón de la Casa Rosada, le pidió a todos que cantaran el himno y se dirigió a la multitud. Él dice que le pidió que canten el himno para pensar qué carajo les iba a decir. Trabajadores, muchas veces he asistido a reuniones de trabajadores. Siempre he sentido una enorme satisfacción, pero desde hoy sentiré un verdadero orgullo de argentino, porque interpreto este movimiento colectivo como el renacimiento de una conciencia de los trabajadores. Bueno, el final es conocido, ¿no? Perón fue liberado esa misma noche, a los pocos días se casó con Evita y obviamente no se fueron a vivir a Chubut porque el gobierno militar estableció el llamado a elecciones para febrero del 46 y la fórmula Perón-Quijano se impuso con el 52% de los votos frente a la Unión Democrática, que nucleaba a los partidos radical, socialista, demócrata progresista y comunista, todos juntos en contra de Perón, como fue siempre después en la historia argentina, básicamente. Perón ganó con el 52% de los votos de los varones, recordemos, porque las mujeres van a conquistar los derechos políticos en 1947. Ya en pleno gobierno peronista. Así se iniciaba entonces una etapa que cambiaría para siempre la historia de la Argentina. ¿Y por qué el 17 de octubre es el Día de la Lealtad? Porque ese día se consolidó un vínculo en ambas direcciones. La lealtad de los trabajadores con Perón y la lealtad también de Perón con los trabajadores. Desde ese día las luchas populares en la Argentina cuentan con un respaldo histórico. Imagínate que salir a la calle a hacer una marcha, a luchar por un derecho, a cortar una calle o a lo que fuera, es distinto después del 17 de octubre. Y fíjense la magnitud de esta fuerza, que después el peronismo fue derrocado, fue perseguido, fue proscripto, se prohibió incluso decir la palabra Perón y se encarceló y asesinó a miles de militantes peronistas. Pero ya saben, a pesar de las bombas, de los fusilamientos, a pesar de los muertos y a pesar de los desaparecidos, no nos han vencido. Compañeros, compañeras, feliz día y viva Perón. Recuerden, trabajadores, únanse, sean hoy más hermanos que nunca. Sobre la hermandad de los que trabajan, ha de levantarse en esta hermosa patria la unidad de todos los argentinos.